A partir de este momento, compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción, Alejandra Formoso Urruzola. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Sino que esto sí va a tener implicancias mundiales por el petróleo, por los cereales, por los fertilizantes, por el litio, por el manganeso. Es infinita la cantidad de recursos de los cuales está en juego tanto en Rusia como en Ucrania. Y además hay que tener en cuenta que hay países que dependen en un 100% del gas ruso. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Buenas noches, buenas tardes para todos los que nos están escuchando alrededor del mundo. Buenas tardes. El doctor Eduardo Kundins, estamos acá con la presencia al fin de nuestro director. Un aplauso. No podían evitarlo, qué terrible. Buenas noches, que la tribuna ovacione este evento. No se equivoquen, no se lleven por ese tipo de... ¿Cómo estás, Claudio sirenas. Rodolfo Machado? Bien, te faltó Daniel, pero Faltó Daniel. te acepto. Eso. Yo lo aprendí, de escuchar Cascos Azules ya casi lo sabía. Y Eduardo Horacio Kundins, tampoco nos quedamos atrás. No importa. Y Alejandra Formoso Urruzola, quien estaba hablando. Compartimos este maravilloso desafío de dar a conocer la labor de nuestros héroes contemporáneos, bajo la sombra y admiración de los héroes eternos que nos legó Malvinas. Nos enorgullece ser los miembros individuales, los observadores militares, la Policía Internacional y los miembros de Estados Mayores que ofrece Argentina a un mundo que continúa asfixiado por el flagelo de conflictos aún no resueltos. Muchos argentinos, en respuesta a su vocación, han decidido estar allí, muy cerca de quienes más sufren las consecuencias de las guerras, sobreponiéndose al desarraigo, a la lejanía, a la indiferencia. Han decidido jugarse por los que más lo padecen. Son los profesionales de la paz. El más alto valor a defender por la humanidad. En este programa de hoy vamos a tener a dos invitados de lujo. Una de ellas es Karen Marón, corresponsal que estuvo en Ucrania cubriendo el conflicto. Y también vamos a tener al representante del Frente Polisario, Ali Mohamed. Así que en una entrevista que hizo el doctor Eduardo Kundins, con mucho para decir, con mucho para aportar. Muy interesante, no se lo pierdan. Y en la sección Vivir con Boina Azul, ¿a quién vamos a tener, Claudio? Vamos a tener a un personal que está desplegado en este momento y es la teniente navío Erika Vanessa Vivó, que está en UMSO, Israel, Líbano. Es muy interesante su anécdota que nos ha contado las idas y venidas de el tema del idioma, ¿no es cierto? Porque no solamente en esas regiones tenemos que tener conocimiento del inglés para comunicarse con los de Naciones Unidas, pero de acuerdo a la región... Sí, además van bien preparados a cubrir la misión todo el personal. Así y todo... Es como ir a Córdoba, intentar entender el castellano. Sí, y además... Un saludo a todos los cordobeses. Sí, un saludo a todos los cordobeses y además, bueno, en esas regiones también que se maneja el hebreo y también los supermercados en hebreo y es todo otro mundo, ¿no? Eduardo, ¿cómo ha sido tu semana y qué tenés acá para contar a la audiencia que seguramente tendrás muchísimas cosas para destacar? Mira, primero una enorme emoción porque esto está bien conducido, gracias a que yo no estuve. Y eso es lo mejor que le puede pasar a quien haya intentado
crear algo, y esto se los debo a ustedes. Yo soy medio flojito de lágrima, no me quiero emocionar, así que voy a tratar de hacer un poco lo mío, meternos un poco capaz en lo filosófico más que en lo militar, porque realmente nosotros hemos elegido un tópico complicado, que es la paz. ¡Wow! ¿Qué es la paz? No sabemos muy bien qué es la guerra, y menos sabemos lo que puede ser la paz, y siempre que venimos con las respuestas adecuadas nos cambiaron las preguntas, porque esto es lo que encima preparándonos para la paz con personal que se prepara para la guerra. Wow, pero vos sabés que esto es una maravilla, porque esto es contraintuitivo, palabra que lamentablemente me la van a escuchar más de una vez. Y la lógica, mirá, me compré el libro de Luttwak, discúlpenme. La lógica de la estrategia es paradojal. Yo explicaba estrategia, acá me voy, capaz que nos abrimos un poco, y en un momento dado le decía, cuando ya veía las caras de que nadie me entendía nada, yo quiero ponerme de novia con Marita, decía. Después me enteré que había una Marita en el curso, pero bueno, después le gran problema. Y entonces la seduzco a Marita, le llevo flores a Marita, le invito a comer a Marita, la invito a salir a Marita, y Marita no me da bola. Entonces, ¿qué hago? Trato de ponerme de novia con la hermana de Marita, y ahí capaz que la cosa funciona. Entonces, es decir, es cómo elegir un objetivo diferente, totalmente en contra de lo que uno puede estar creyendo que es la finalidad última que uno está tratando de buscar, y capaz que sale. Y la estrategia es un poco ese desafío, cómo pensar estratégicamente, que es realmente muy difícil. Y en esto de difícil, estamos iniciando el 15º junio, ya estamos en junio. Un espacio que nos hemos propuesto iniciarlo con este espíritu de soldado. Claudio nos va a contar por qué somos soldados más el 3 de junio, como ya ha pasado. Constancia, tenacidad, superando y no eludiendo la adversidad. Nos encanta la adversidad. Sí, yo sé que hay mucha gente que encuentra como más fácil no tener problemas. Y eso es en contra del espíritu del soldado. Que para un soldado no hay nada mejor que un nuevo conflicto a resolver y no eludirlo, porque esto está para el resto. Es como la parábola, o había una creo que del paracaidista, que pedía todo lo que le sobra, todo lo que no le piden a Dios, bueno, dámelo a mí, tíramelo a mí, y eso me hace mejor. Y eso es y esto es un poco el espíritu que nos mueve a llevarlo, a superarlo, tomar la iniciativa, enfrentarlo y no evitarlo, no eludirlo, porque lo que hoy eludimos mañana se nos cae como una pesadísima carga, una bola de nieve. Claro, no. Y en ese, disculpame, pero en ese concepto que vos siempre remarcás, que la paz no es, lo contrario de la paz no es la guerra, sino es la violencia, o sea, tener la ausencia de violencia. No vivir en esta sociedad encrispados, matándonos unos a otros. Bueno. Y aparte que una de las cosas que tenía prevista contarles, que es lo que yo repito a Juan Belicov, alguien que sabe bastante más que yo de esto, que ha organizado las policías y ha estado trabajando en Washington, en Turkmenistán, ahora mismo está en España, y siempre lo llaman de diferentes lugares para que les resuelva. Tipo plantea cosas que son también contraintuitivas, y hoy dice que las guerras están proscriptas. Está bien, en el afán que ha tenido, a ver, nosotros salimos de la Segunda Guerra Mundial. De milagro Argentina fue invitada a firmar, ahora que vamos de vuelta a Estados Unidos, un 24 de octubre del 45, es decir, llegamos bien, llegamos en tiempo, no llegamos tarde, a firmar la Carta de las Naciones Unidas. Y la gente venía, millones de muertos, solamente en Rusia 20 millones de muertos, un papelón. Hoy tenemos más desplazados que en el 45, pero estaban reclamando de algún modo, a ver, algún tipo de previsión. Naciones Unidas, en esa desesperación de tratar de encontrar una salida a los diferendos, a las disputas, a los contenciosos, a lo que es la solución pacífica de los conflictos. Hoy la guerra ya no se llama más guerra, hoy son conflictos, y la mayoría de los conflictos son internos. No quiero parafrasear a Maradona, pero dormimos con el enemigo. A ver, analicen. No me vengan a correr que la guerra en Ucrania empezó el 24 de febrero. No creo. No, seguro que empezó. Ni tampoco en el 2014. Sino es una guerra entre rusos de algún modo. Porque, a ver, es como que
nos invada Brasil porque Corrientes y Entre Ríos bailan carioca en los carnavales, ¿viste? Más o menos la misma cultura. Justamente Karen Barón destacaba que estamos ante unas guerras híbridas, ¿no? También guerra de la información, guerra de las redes, donde parece que lo que sucede en las redes es la realidad y la verdad, y no lo que sucede en el terreno. Eso se vio bien ahora con este conflicto entre Rusia y Ucrania, el tema de las redes. En el esquematismo militar, nosotros teníamos en lo terrestre, en el ejército, no sé, seguramente vos también. Yo estuve con los infantes de Marina en la Fragata Libertad, así que también fui víctima de esos ejercicios. Y había una broma que nosotros hacíamos que hay que atacar con 2 brigadas en primera línea y una de reserva. Y nos enseñaron de chiquito eso. Sí, los ladrillitos. Y ahora yo aprendí con los talibanes que hay que atacar con 2 Twitter en el frente y otro de reserva, o Instagram, si necesitas una maniobra envolvente. Y Telegram. No nos olvidemos. Ahora en Y Telegram, si tenés ¿no? veterano de guerra para alistar, lleva Facebook. Bien. ¿Ves cómo va cambiando todo? ¿Cómo vas a hacer la paz en ese lugar? Ahora las chicas le dicen de vuelta el burka. ¿Es cultural o no es cultural? Sí. Es decir, es el idioma. No me quiero meter con el idioma. Dale. Bueno, vamos Alejandra. a escuchar entonces a una eximia corresponsal en Medio Oriente, África y en América Latina, en Ucrania también, a Karen Barón, que ha estado en los más desafiantes lugares del mundo como Irak, Libia, Afganistán, Siria. Cubrió también el conflicto israelí-palestino en la segunda intifada. Es miembro del Comité Medio de Oriente del CARI, un comité que Eduardo también es asiduo. Así que los invitamos a escuchar a Karen Barón con todo su testimonio y sus vivencias desde el territorio en Ucrania y Rusia. Se está utilizando más inteligencia, se están enviando más instructores, más fuerzas especiales de la OTAN, estoy hablando específicamente de territorio ucraniano, y eso no alienta, por eso hace días y días que no hay una nueva reunión para llegar a un acuerdo de paz o a una negociación. ¿Quién está haciendo la diplomacia discreta para que en realidad esto no funcione? Entonces lo que veo es que se está alimentando la guerra, no se está alimentando o nutriendo el concepto de llegar a un acuerdo de paz, todo lo contrario. Sí, el ministro de Ucrania decía que si no se le cortan los recursos a los rusos, mal van a poder terminar esta guerra. Lo tuiteaba en su cuenta. ¿Qué repercusiones tuvo eso? ¿Qué la población qué dice? ¿Cómo lo vive? Sí, pero lo que pasa que a ver, me parece que hay que ampliar un poco el discurso y ser lo más imparcial posible en este conflicto, lo cual no significa estar de acuerdo uno no va a estar de acuerdo con una invasión ni con una operación militar, pero yo cuando te hablaba de la corta historia, hay una corta historia, hay una mediana historia y hay una larga historia. Y esto no comienza ayer, ni antes de ayer, ni el año pasado. Durante la presidencia de George Bush padre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Baker, le dijo a Gorbachev una promesa incumplida de la que conocen todos los especialistas, todos los analistas y todos los relacionistas, todos los que tienen que ver con las relaciones internacionales y también militares, conocedores de la región, que entienden qué es lo que está sucediendo. Se prometió que no se iba a correr una milla más la OTAN. Y eso no sucedió en todos estos años. Eso en primera instancia, para tener en cuenta como un factor fundamental de esta hora por qué están sucediendo estos acontecimientos. Porque si no, nos quedamos en el corto plazo y en lo que declaró este ministro, el otro ministro y demás, y estamos aportando a la guerra de desinformación y a la guerra de propaganda y a esta fabulosa guerra híbrida que se está desarrollando, que en mi caso, aunque hace 2 décadas que trabajo en el terreno, la veo en su máxima expresión. Entonces, si nos quedamos con pequeñas noticias, nos quedamos en lo pequeño, en lo chiquito, cuando esto es un gran proceso.
Es un proceso que tiene que ver con la geopolítica y que tiene que ver con la estrategia y con la geoeconomía. Pero después se traslada al año 2014, donde comienza otra etapa, empieza una etapa del conflicto. Por eso cuando dicen es la invasión, en realidad esto es un conflicto en proceso. Esto comienza en el 2014, porque hablamos de los refugiados ucranianos y también hay que hablar de lo que sucedió en los últimos 8 años con la población civil del Donbass, donde hay más de 14.000 muertos. Entonces, o hacemos propaganda o hablamos de todo lo que pasa en todas las partes. Y vos que estuviste en Rusia. De los 14.000 muertos del Donbass. Hay que hablar de los 14.000 muertos del Donbass. Hay que hablar de lo que pasó un 2 de mayo cuando 40 personas murieron a manos de grupos ultranacionalistas ucranianos y los quemaron vivos. Hay que hablar de absolutamente todo, porque eso es lo que por eso digo, yo no voy a aportar a esta guerra híbrida, no voy a aportar esta guerra de desinformación. Entonces, para mostrar, muestro todas las partes, por eso decido estar en todas las partes. Claro. Y vos que estuviste en Rusia, ¿cómo lo vive la población? ¿Cómo está atravesando este conflicto? Cuando decido ir a Rusia, pensé encontrarme en función con esta propaganda. A ver, la guerra de propaganda la tiene ganada Ucrania. Y quienes lo están escuchando lo saben perfectamente. La guerra de propaganda la tiene ganada Ucrania en esta guerra híbrida y en esta, no solamente guerra híbrida, porque después me gustaría contarte las complejidades para un periodista y en mi caso, porque es la primera vez que cubro el inicio de una guerra convencional como fue al principio. Cuando ingreso a Rusia, me encuentro con una capital absolutamente desmilitarizada, relajada. La primera impresión es lo que efectivamente, con un tema económico, un euro son 80 rublos. ¿Qué me estaba demostrando cuando llego al aeropuerto y tengo que hacer el cambio de moneda? El 24 de febrero se produce la invasión o la operación militar especial. Cae el rublo. El 7 de marzo el rublo ya había recuperado su valor. La bolsa de Rusia había cerrado. Al poco tiempo, la bolsa en Rusia abre nuevamente en alza. Entonces, esa es la primera impresión que tengo con respecto a la moneda, y eso tiene mucho significado, mirándolo desde la geoeconomía. Ingreso a una capital, reitero, absolutamente relajada, y pensé encontrarme con otra situación, claro, pero también, como hablábamos de diferentes escenarios en Ucrania, donde no es una Ucrania ni devastada, ni destruida, o sea, eso es propaganda pura y dura. Hablo de pequeños escenarios y los militares saben perfectamente de lo que estoy hablando y saben dónde se está produciendo la bolsa y saben dónde se están generando los ejes y saben cuáles son los objetivos operacionales rusos, saben absolutamente todo lo que, con mayor, por supuesto, información, lo que estoy diciendo. Por lo menos yo lo tengo desde el terreno y otros lo tienen de los análisis de inteligencia y de los análisis militares. Siguiendo con Rusia, claro que muchos de ellos conocen cuál es la historia de lo que viven los ciudadanos en el Donbass, en las repúblicas que se han independizado. Estuve hablando sobre temas muy específicos. Si apoyan, muchos de ellos, por supuesto, no quieren esta guerra, no quieren esta invasión o no quieren estas operaciones militares, pero no hay una uniformidad, como no hay en ningún país, con respecto a las opiniones que se tienen en relación a las decisiones de nuestros mandatarios. Más aún, muchos de ellos en entrevistas me manifestaron que sienten a los ciudadanos ucranianos como parte de ellos. Por eso también remitámonos a
500 años a 1000 años y veamos cómo se creó la Rus de Kiev y muchísimas cosas más. ¿Qué es lo que más les preocupa? Es la rusofobia, de la que están siendo objeto. Y yo nunca pensé en lo personal que iba a ser testigo en el año 2022 de acciones, conductas y comportamientos de personas. En la Unión Europea, por ejemplo, desconozco qué es lo que está pasando en el resto del mundo. Digo, desconozco desde el estar, de conductas, comportamientos, actitudes, palabras, insultos, violencias hacia otros seres humanos, que en realidad no es nuevo para mí, porque ya fui testigo de la islamofobia y de xenofobias de todo tipo, pero no creí que en la Europa civilizada y occidental se iba a producir este tipo de rechazo y de violencia hacia personas que por su nacionalidad sean agredidas. Por ejemplo, se han suspendido desde el estudio de escritores y literatos rusos, hasta se ha suspendido la música, se está cancelando, se está produciendo una cancelación de todo lo que significa la cultura rusa. Pero mucho más grave además, es que se está atacando a ciudadanos por su condición de ser rusos. Reitero, no somos ninguno de nosotros responsables de las decisiones de nuestros mandatarios, y no creí ser testigo en el año 2022 de conductas tan desleznables, que además son legitimadas por los periodistas y por los medios de comunicación, y también por los claustros universitarios, donde yo estoy estudiando. Porque una universidad que dice todas las universidades con Ucrania, significa que si hay un alumno que es ruso, ¿qué? ¿Lo vamos a cancelar? ¿Lo vamos a eliminar? ¿Lo vamos a expulsar? A ver, hay hechos de violencia en la calle contra ciudadanos rusos. O sea, nunca pensé que iba a ser testigo, sé que es la tercera vez que lo digo, de este tipo de conductas. Entonces, está bueno que también absolutamente graves, Alejandra, me parecen absolutamente graves, Alejandra. Esto tiene que ver con la humanidad. Y reitero, legitimadas por el periodismo, por algunos periodistas y por algunos medios. Estoy hablando específicamente de Europa, donde se le realizan, por ejemplo, entrevistas a miembros del batallón Azov o del batallón Centuria, sabiendo cuál es su ideología, que piden muerte hacia otros seres humanos e eliminación, y hasta el asesinato de niños, esto en la televisión o en medios de comunicación escrito. O sea, legitimar la supremacía racial y el fascismo me parece, no es anacrónico, me parece inhumano. O sea, se está perdiendo todo el tipo de humanismo ético que yo quiero, por lo menos, que yo implemento en mi trabajo basado en mi maestro Richard Kapuczynski, nacido en 1932, Richard Kapuczynski, polaco, en Bielorrusia. Así que estamos en una situación muy compleja y esto no se puede minimizar, porque si no, reitero, vamos a ser parte de esta guerra de propaganda, y yo me niego a eso. Porque no, así es bueno que se sepa viendo desde el inicio de esta cobertura. No, es bueno que se sepa y que lo cuentes para que todo el mundo esté en autos de lo que está sucediendo en los dos territorios. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Encontranos en Facebook como IOSFA, en Twitter como IOSFA Oficial y en Instagram como IOSFA_oficial. www.iosfa.gov.ar. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares. MUPIN quiere estar siempre junto a usted. Es por eso que ampliamos nuestros beneficios para sentirnos parte de su vida y de su familia. Le brindamos una red de asistencia, emergencias y urgencias domiciliarias sin costo, las 24 horas, todos los días del año. 0810-666-6350 si está en el interior del país
y 011-4959-9595 si está en Ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Además, ya se encuentra en funcionamiento el servicio de call center para brindarle asesoramiento telefónico de lunes a viernes de 8 a 20 horas, llamando al 0810-666-8746. Más información en www.mupin.org.ar o Facebook Mupin Página Oficial. Mupin, desde 1912, protegiendo a sus asociados durante toda su vida. Somos soldados de la paz en las guerras del odio, amor lo único obvio. Bueno, otra vez estamos, creo que soy yo. Tenemos un acople que ya es un problema técnico que ya lo solucionaremos. Estamos en eso y habíamos empezado a hablar de virtudes de soldados. Y quiero aclarar que nos referimos a la más amplia acepción respecto a los que son soldados del dominio aéreo, del naval, del terrestre, pero también estas dimensiones virtuales y cotidianas que nos demuestran que las guerras ya no son bélicas, las guerras ya no son militares. Cuando se estaba decidiendo el destino de Ucrania, lo hacían en un escritorio en Estambul, y se decidió iniciar las operaciones en otro escritorio en Moscú y en otro de resistir en otro escritorio en Kiev. Así que nuestro homenaje al soldado, tuvimos la fecha del soldado y hoy es un día especial. El 3 de junio se conmemoró el Día del Soldado Argentino, y esto para que la audiencia lo sepa, es en honor al nacimiento de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano en el año 1770. Entonces, para conmemorar el evento del Día del Soldado, fue sancionada en 1994 una ley donde a partir de ese momento se conmemora el Día del Soldado Argentino. Así que les mandamos muchos saludos a todos los soldados desde acá, desde el programa, que cumplen con su misión y su deber. Y a los veteranos de guerra. También, por supuesto. Y un 6 de junio se creó una fuerza armada nueva que está representada acá por, yo no me acuerdo, Claudio Daniel de Jesús del Corazón, no, pero, ¿cómo era? ¿Qué pasó un 6 de junio, querido Claudio? También el día del desembarco. Lo más importante es el desembarco en Normandía. 85% de bajas en la primera ola. Mirá si no tenían el merecimiento de lo que es una Fuerza Armada completa, la cuarta Fuerza Armada de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, ahora está la quinta con Estados Unidos y creo que van por la sexta, la séptima. Sí, igual llama la atención cuando uno dimensiona la cantidad de medios que han utilizado y de personal, es impresionante. Hoy creo que es inconcebible. Creo que quien concibe que las operaciones son así, las operaciones militares son eso, está equivocado. Y la prueba que hasta una potencia como Rusia ha tenido unos errores cuánticos que son, desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista militar puro, una logística, bueno, con algunos errores importantes. Déjame saludar a los oyentes que nos están escuchando. Por ejemplo, Mónica desde Salta nos envía saludos. Bien, le mando un saludo a esa señora. A Mauricio Rúa, María Astudillo, Luciano Jauregui, que fue su cumpleaños también, así que... ¿Esa gente sigue cumpliendo años? Y que son fieles oyentes, así que desde acá les mandamos... Les recordamos que pueden seguirnos en las redes, en Instagram, en Cascos Azules ARG, en Twitter, en Facebook y también en YouTube, así que ya les vamos a dar exactamente cómo nos buscan. Cascos Azules Radio en YouTube. Si quieren escuchar el programa nuevamente, lo pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.cascosazules.com.ar. Van a programas emitidos y ahí lo encuentran. Y tus miedos para que yo te los guarde. La esperanza es lo último que se pierde. David vente a Goliat, no debes olvidarte que quien quiere puede y que no adelanta quien no se mueve con confianza, porque la desconfianza es la peor frontera, la mayor de las barreras, y más si es en ti mismo. Enfréntate a ese abismo, no hay más manera.
Cascos azules, cascos azules. Como dije, somos un pueblo pacífico, no hemos traído la guerra a la tierra de nadie. Lo que reivindicamos es nuestra tierra y lo que es nuestro. Lo reivindicamos y luchamos por ello. Y en ello se nos va la vida. Si esta generación no libera el Sáhara, seguro que la próxima generación la va a liberar. Tenemos fe en la comunidad internacional. Esperemos que pueda llegar a cumplir sus compromisos. 1, 2, 3. Continuamos en Cascos Azules por el Mundo. En Misión de Paz. Bien ahí. Bueno, a continuación los invito a todos a escuchar este pequeño espacio que llamamos Vivir con Boina Azul, donde, como decimos siempre, es la idea que escuches esa otra historia que no siempre tienen la oportunidad de contar los que participaron en Misiones de Paz. Si quieren revivirla, en la página web de Cascos Azules por el Mundo en Misión de Paz, en la www.cascosazules.com.ar. Bueno, y si te animás y tenés una historia para compartir, podés contactarte al WhatsApp 011 5762 2985. Hoy vamos a escuchar el relato de la teniente de navío de la Armada Argentina, Erika Vanessa Vivó, que en este momento se encuentra desplegada, ya desde agosto del año pasado, como observador militar en la misión de paz conocida como UNSO, que significa Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua, que está localizada en Oriente Medio. Sin más preámbulos, vamos a escuchar la anécdota. Hola, mi nombre es Erika Vivó, soy teniente de navío de la Armada Argentina. Me encuentro desplegada en la misión ANSO en el Estado de Israel y ahora soy jefe personal, pero los primeros meses fui observador militar de Libia. Esta es mi primera misión de Naciones Unidas y algo que me acuerdo, no sé si es sí es una anécdota, pero algo que me acuerdo como si fuera ayer, fue la primera vez, luego del periodo de inducción, que me enviaron a cubrir puestos de observación en el Golán. Mi jefa en ese momento era australiana y bueno, lo primero que sufrí fue tratar de entenderla. Me acuerdo que me pasó a buscar temprano en la mañana con una camioneta de Naciones Unidas por la casa que yo estaba alquilando, porque acá uno se tiene que costear todo. Y arrancamos el viaje para el Golán. Más o menos el viaje a Golán desde el lugar donde los observadores vivimos es 1 hora, hora y cuarto. Y el problema fue que si bien uno tiene nivel de inglés, pasa filtros, rinde exámenes, los acentos, igual que como pasa en Argentina, diferentes partes del país, son muy diferentes y hasta que uno acostumbra el oído a todo eso, y cuesta. Así que bueno, fuimos todo el viaje, yo tratando de evitar que me hiciera preguntas o me hablara demasiado porque me costaba mucho entenderla, pero como yo iba como navegante en la ruta, agarré el mapa y bueno, me puse a concentrarme en eso y tratando de evitar que me hablara mucho. Eso al principio fue un poco difícil, pero ahí no termina la historia, sino que un poquito menos de a mitad de camino tuvimos que parar sobre la ruta. Como les había dicho, acá uno se tiene que costear todo. Paramos en un supermercado y me dice que tenemos que comprar comida para 15 días, cada uno la suya, pero que tenga en cuenta que 8 de los 15 noches yo voy a estar a cargo de cocinar para las 2. Y me dijo, en 15 minutos nos encontramos afuera. Bueno, mi primera experiencia en un supermercado, todo en hebreo, no entendía nada traducido, y en ese momento, bueno, ahora tengo más herramientas y me manejo sin problema, pero el primer momento fue un poco
choqueante esa situación, y lo que en Argentina, no sé, podía llegar a tardar 15 minutos en hacer, acá estuve como 45. Obviamente ya me estaba esperando afuera hacía no sé cuánto tiempo, y tampoco le podía ir a preguntar mucho porque tenía miedo de salir más confundida que antes. Así que bueno, esos fueron mis primeras anécdotas en la misión, que todavía me encuentro acá. No sé, compré queso de cabra en vez del queso común, la leche todavía tengo dudas si compré leche de vaca en ese momento. El yogur que compré para el cereal era más agrio que el yogur griego porque no tienen yogures de sabores, lo usan para cocinar y viene en litro también. Bueno, todas esas cuestiones idiomáticas y de costumbre que hasta que uno se adapta cuesta un poco. Ahora, por suerte, cuando uno acostumbra el oído, hasta ya se puede reconocer por el acento quién es nativo, quién es un inglés de hablante nativo y de qué país es, si es irlandés, si es australiano. Eso, por suerte, hoy no hay problemas de comunicación, fluye sin problemas, y además contamos con otras herramientas para poder sortear estas dificultades. Bueno, les mando un saludo y gracias por hacerme partícipe de este espacio. Bueno, muchas gracias Erika Vivó por contarnos esta anécdota. En el segundo bloque tendremos al representante del Frente Polisario en una entrevista exquisita que hizo el doctor Kundins, Mohamed Ali Salem, hablando sobre el conflicto del Sahara Occidental, este territorio de casi 270.000 kilómetros cuadrados, que es un territorio principalmente de arena y escasamente poblado, pero que tiene un conflicto que remonta desde la década de los 70, ¿no? Que está situado al noreste de África, en el Sahara Occidental, y que fuera la antigua colonia española anexionada por Marruecos en 1975. En 1991, una tregua negociada por las Naciones Unidas hizo que pusiera fin a toda esta violencia entre territorios, entre Marruecos y el Frente Polisario. Pero bueno, y se acordó un referéndum, ¿no? La realización de un referéndum para ver el estatus del Sahara Occidental, que no ha podido celebrarse desde entonces. Así que este conflicto hace años que está, y bueno, están y que ahí en los soldados. En noviembre de 2020 medio que se reinició de nuevo. Sí, así que están ahí los soldados de la paz tratando de contener este enfrentamiento, ¿no, Eduardo? Vos Totalmente. Que has estado ahí como no, estuvimos y no escarmentamos, fuimos de vuelta en el año 2019. ¿Uno dónde va? ¿Rivera Maya? 002, el ID Card 002, así que yo pero esto lo vamos a hablar otro día, lo vamos a hablar otro día porque realmente es muy rico, y el tema, con todo respeto, el tema del referéndum que no se puede hacer es porque necesita un padrón electoral. Yo estoy inhibido porque acá estamos con José Voy Padrón. y lo hago, no hay drama. No, el tema es... Mándenme un par de días y lo hago. ¿Cómo haces un padrón electoral de un hormiguero? ¿Cómo haces el padrón electoral de la gente... se me fue la palabra, de los que no... De los nómades. De los nómades. Es imposible. ¿Cuál es el domicilio? ¿Qué timbre van a tocar? ¿En qué carpa están? ¿Abajo de qué terre? Que son los poquitos árboles que hay allá. ¿Ese es el conflicto donde construyeron el muro de 2.700 kilómetros? Y te quedas corto. Porque ¿Y me quedo corto? Es bueno para la audiencia, que por ahí no lo sabe. Esto está lleno de contradicciones. El lugar más rico en fertilizantes es el desierto. Y no les digo más nada. Con ese mineral, el fosfato, que es riquísimo en fosfato. Tal cual, pero ¿es contradictorio o no lo es? Sí, ¿Cómo sí, puede ser el lugar más rico para los fertilizantes y estar en el lugar más árido del mundo? Listo, chicos, sigamos. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Adelante. Bueno, un inmenso gusto, un placer especial. Alguien que está representando en la República Argentina al Frente Polisario, al Frente Popular de Liberación del Zaguía del Ambra y Río de Oro. Y él me va a corregir. Perfecto. Si lo digo. Nadie te va a corregir.
existía un Río de la Plata, ¿cómo no iba a existir un Río de Oro? Obviamente. No, obviamente. Y bueno, un placer, un honor. Estamos en pleno Ramadán. Y entonces, bueno, vaya un primer saludo a esta posibilidad, a este primer contacto que desde hace mucho tiempo no podíamos concretar. En este caso lo hacemos con Mohamed Ali Salem, en una línea sucesoria de contactos a quien yo me permito dar la bienvenida después de... ¿Cuántos años que está por acá, Mohamed? ¿Qué tal? Yo vine después de que se abrieran las fronteras en Argentina en noviembre, pero he sido designado enero del 2020. Lo que pasa que ya empezó la pandemia y no he podido... He pasado por aquí marzo, estuve 10 días, pero no sabía nada de la pandemia. Bajé para allá, para los campamentos de refugiados, territorios liberados, y luego ya empezó la pandemia y no pude volver. Hasta noviembre, en plena campaña electoral, noviembre pasado, noviembre del 2021. Claro. Sí, otro mundo, Sí, otro paradigma, otra era. Sí. ¿Cómo nosotros, los cristianos, los no cristianos, los quien fuéramos, deseamos, así como se dice Happy New Year o Merry Christmas o Feliz Navidad o Felices Pascuas, ¿cómo se dice Feliz Ramadán? Se dice de dos formas, las dos sencillas, una Ramadán Kerim y la otra Ramadán Mubarak, que vienen a decir lo mismo. Un deseo de feliz pasaje, que las tres religiones lo tienen, ¿no? Hay una etapa de normal. Las tres religiones monoteístas son religiones hermanas. Esto se dice en el Islam de una manera muy clara, que la última religión monoteísta, y lo dicen muy claro. Sí. Todo el Antiguo Testamento, está en la Biblia, está en el Antiguo y el Nuevo, todo el Antiguo Testamento está en el Corán. Sí, y me consta también, y esto es un homenaje, nosotros desde el programa de radio, desde nuestras redes, desde nuestras fuentes, hemos difundido este profundo respeto que el islamismo ha tenido por la Virgen María, por ejemplo, que me consta fehacientemente. Hay un capítulo que es el capítulo Al-Amran, la familia de Amran, que es la familia de María, y se habla de ella, la Virgen María, y se habla de Jesús, se habla de todos los profetas, pero se resalta la figura de Jesús. Sí, sin duda alguna. Pero bueno, hemos venido para hablar de la causa saharaui, del pueblo saharaui, de la República Saharaui. Es así, y permítame que eso es lo fundamental. Yo me acuerdo mucho tiempo atrás, cuando escuchaba Europa, las radios españolas sobre todo, y seguíamos con cierta preocupación el desenvolvimiento de estos acontecimientos. Estoy hablando hace 30 años atrás. Ustedes lo han sufrido y lo han vivido mucho antes. Ahora nos choca un día que el gobierno de Pedro Sánchez, del presidente español, que es el secretario general del PSOE, ha tenido como un relacionamiento, un acercamiento hacia Marruecos, que a mí me parece que rompía un poco el status quo existente, pero me gustaría escucharlo de su voz, de su palabra, cómo se ha vivido esto, cuáles son los alcances de ese acercamiento. Bueno, realmente el alcance es muy corto. Es una decisión que tiene un corto recorrido, porque no tiene incidencia a nivel de la cuestión saharaui, a nivel de Naciones Unidas. Eso no cambia la naturaleza de que la cuestión saharaui es una cuestión de autodeterminación inconclusa, y tampoco le desposea a España de su estatus de potencia administradora de iure en cuanto al tema saharaui, porque España se retiró en el 26 de febrero de 1966 sin culminar la autodeterminación del pueblo saharaui, que era su compromiso con Naciones Unidas, con el pueblo saharaui y con la comunidad internacional y con la legalidad internacional. Con lo cual no cambia nada, pero obviamente Marruecos está muy nervioso, de alguna manera corre prisa. ¿Por qué?
porque desde el 20, desde el 14 de noviembre de 2020 hay una guerra y se llevan 508 días de hostigamiento continuo a las fuerzas marroquíes a lo largo del muro de la vergüenza, un muro que ha construido Marruecos de 2.700 kilómetros. Pues a diario las fuerzas marroquíes son hostigadas y son golpeadas, con muchas pérdidas, aunque ellos lo intenten ocultar. Con lo cual, lo que ha hecho Sánchez no tiene ningún recorrido. Y le digo una cuestión también categóricamente. Eso no va a liberar de que Marruecos reivindique Ceuta y Melilla y que reivindique también Canarias. Con lo cual, es una postura totalmente equivocada, es una traición al pueblo saharaui, es una traición a los pueblos de España, es una traición al mismo PSOE y sus bases, y es una traición a todo el arco político. Él lo ha hecho solo, él y su canciller, y están solos. Y obviamente va a tener un precio muy elevado en las próximas elecciones. ¿Usted cree que el español promedio... A ver, Mohamed, nosotros nos debemos de algún modo a esa deformación profesional que nos exige la propia formación nuestra en cuanto a la neutralidad. Uno ha vivido obviamente las demandas de unos y otros, y es muy difícil, pero es nuestra obligación tratar de justamente escuchar las partes, que es la mejor forma y lo más apasionante en un espíritu democrático y en un debate feliz para encontrar que finalmente sea la felicidad justamente el bienestar de los pueblos. Hemos vivido, hemos conocido los campamentos saharauis, ni hablar de Tinduf, ni hablar, me viene a la memoria Dakla, y después me gustaría volver a El Ayun, que es una... Después le voy a contar mis andanzas. Pero bueno, esto dicho como, ¿cuál sería la postura de Marruecos? ¿O cuáles son los argumentos que ellos tienen para sustentarse en esto? ¿Y qué aliados encuentra? Bueno, vayamos por parte. Vayamos en qué se sustentan. Se sustentan en una falacia. Marruecos se sustenta en una falacia. Se sustenta en que el Sáhara es marroquí, Mauritania es marroquí, parte de Argelia es marroquí, desde Tánger a Río Senegal, el Gran Magreb. Una locura de Alal el Fassi. Pero antes de que naciera Alal el Fassi, en 1700, muchísimo antes, siglos antes de que naciera este teórico, entre comillas, de la locura, Alal el Fassi, y querer darle a Marruecos lo que no es suyo, en 1776, en un acuerdo entre Carlos III de España y Mohamed III de Marruecos, y este tratado de cooperación y amistad existe, lo hay, todo el mundo lo puede conocer, y el Tribunal Internacional de la Haya se basó en eso. Es un reconocimiento de Mohamed III de que sus fronteras acaban en el río Nun, donde está Guleymim. Guleymim, ¿te suena? Es ese río Nun. ¿Esto está aquí a la altura de qué ciudad, por ejemplo? ¿Ya en Marruecos o más al sur? Eso está en Marruecos, eso está más al norte de Tantán. Ajá, sí. Porque acuérdese usted, y sin salir y sin irnos por las ramas, Tantán y Tarfaya son provincias saharauis entregadas en 1958 por España franquista al recién independizado Reino de Marruecos de Francia. Y bueno, el protectorado del norte, del Rif, de España. Eso fue en 1956. Estoy hablando del siglo XVIII, de 1776. Mohamed VI le dice en ese tratado, no, porque el otro le dice, quiero que defendáis a los canarios,
que faenan en las aguas, se refiere a las aguas saharauis, le dice, no, mis fronteras acaban en el río Nun. No tengo poder ni soberanía lo que está al sur del río Nun. Esto está en el tratado, no se lo inventan los saharauis. No se lo inventó España en el 74 y 75 cuando defendía la autodeterminación. Tampoco se lo inventó el Tribunal Internacional de la Haya. Ellos mismos, sus propios, reconocen que sus fronteras acaban allí. Y en el 1799, ya Suleimán, hijo de Mohamed III, rey de Marruecos, con el mismo Carlos III, le dice que lo mismo, le pide lo mismo. Y le dice, mis fronteras acaban antes de llegar al río Nun, al norte del río Nun. O sea, que si nosotros queremos reivindicar, podemos reivindicar esa porción que nos da Suleimán. Con lo cual, el Sáhara nunca ha sido marroquí. Lo único que ha habido en la historia es que en el siglo XI los almorávides, que son saharauis y mauritanos, invadieron Marruecos y su cuartel general lo pusieron en una zona que llamaron Marrakech. Los almorávides son los que llamaron a Marrakech, que etimológicamente la palabra Marruecos viene de Marrakech. Que para reivindicar, nosotros podemos reivindicar Marrakech, pero nosotros nos atenemos a la legalidad internacional y a las fronteras heredadas del colonialismo. Con lo cual, reivindicamos Seg el Hamra y Río de Oro. Incluso las dos provincias entregadas en 1958, ayer, no las reivindicamos. Con lo cual, Marruecos se sustenta en sus ambiciones expansionistas. Marruecos, en 1963, a pocos meses de acabada la guerra de Argelia contra Francia, aún las heridas de los argelinos estaban abiertas, les invadieron, reivindicando Tinduf y Béchar. Marruecos, hasta 1965, porque Mauritania se independizó en 1960, reivindicó Mauritania. Marruecos reivindica Ceuta y Melilla. El Palacio Real, la élite política marroquí, gran parte del pueblo marroquí, están para ellos convencidos de que Ceuta y Melilla son dos ciudades marroquíes, en un momento en que son españolas antes de que existe el reino alauita de Marruecos. La Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones, y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Cascos Azules es auspiciado por la Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Con el fin de mantener un nivel de servicio previsional de avanzada, el IAF continúa optimizando la gestión en áreas claves como personal, logística, sanidad y atención al público. Al tiempo que sigue ampliando sus oficinas regionales en Paraná, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Tucumán, para estar cada día más cerca suyo. De este modo, desde el año 1992, seguimos firmes junto a usted, sosteniendo el futuro de todos nuestros beneficiarios. Téngalo presente, es su futuro. Fundación de Apoyo al IAF, un pasado que se hace presente para asegurar su futuro.
Seguimos en Cascos Azules y queremos saludar a Vicky, que nos está escuchando desde Instagram y también desde la radio. Queremos recordarles nuestras vías de contacto. Facebook nos encontrás como Cascos Azules FM. En Twitter, Claudio. En Twitter, Cascos Azules ARG. En Instagram, Cascos Azules ARG. Y en YouTube, Cascos Azules Radio. Exactamente. Así que, bueno, un honor para nosotros haber contado con el representante del Frente Polisario, Eduardo. Tenés muchísimos para decirnos y ya nos quedamos con poquitísimo tiempo. Volando. El tiempo es tirano en la radio. Tal cual. Un saludo a Santa Analía. Analía, gracias. Conocida como muñeca. Gracias por cedernos a Claudio, nos está cuidando más que nosotros cuidarlo. Y a Leo. Bueno, sí. Bueno, Leo Machado también. Vamos por parte porque si no se van a engolosinar. 2 o 3 con reconocimientos. Qué difícil hacer hablar a los militares. Esos valores que tienen ellos de anonimato, porque el anonimato y el heroísmo van juntos. Nadie le gusta estar contando de sus propias obras, de sus propias acciones. Así que qué difícil, qué desafío ha sido 15 años tratando de que la gente hable de sí mismo y qué importante que es. Una deuda que tenemos, porque no, a ver, las condiciones de un peacekeeper es esa imparcialidad y esa neutralidad. Y hoy estamos un poco en deuda. ¿En deuda con quién? Con la otra parte. Naciones Unidas ha reconocido 2 partes, el pueblo saharaui y el pueblo marroquí. 2 instancias. Nos está faltando esa otra pata. No nos faltó insistir, pero somos optimistas en que vamos a lograr que Fares Yassir, el actual embajador en Marruecos, nos venga a visitar un día y que podamos tener la versión muy marroquí. Interesante, estaría bueno. Absolutamente. Sí, sí. Porque si no, nosotros nos incomoda. Como lo fue en su momento Fawad Yassir, el anterior. Claro, Fútbol. queremos escuchar las 2 partes, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen que probarse en el exterior, como lo hace nuestra selección argentina. Les traigo el siguiente cálculo: 28 jugadores seleccionados, el 96,4 juega en las grandes ligas. Si no, están condenados a fracasar. Hay uno solo, Armani, porque bueno, juega en River. Sí, Julián ya se lo llevaron. Chicos, terminen ustedes. Bueno, un placer, un honor que Eduardo Kundis haya otra vez podido estar en el estudio compartiendo con nosotros. Es la primera vez que comparto en el estudio con él. ¡Qué emoción! Es un la honor, verdad que sí. ¡Es terrible! Emocionante, así que estamos más que contentos. Un honor también haber tenido a Karen Barón, nuestra corresponsal estrella, y a Ali Mohamed Alem. Así que Charlie, te quiero mucho, gracias por bancarnos, gracias Fede, sí, Charlie, Valeria, Leonardo, monstruo líder ahí sosteniendo, Federico, no nos olvidemos Federico, nos vemos hasta la próxima, chao. Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. IT,